Estos son los principales títulos de la hora. 10 de la mañana, 42 minutos en toda la República Argentina. La temperatura actual en la ciudad capital de San Luis en estos precisos momentos 10 grados 1 décimo. La humedad relativa del ambiente 99.3%. Viento soplando desde el noroeste a 3.9 kilómetros en la hora y la presión 933,7 hectopascales. Mínima de hoy 7 grados. Máxima esperada 20 grados centígrados. Internacionales. China se apresta a brindarle asistencia a Irán con 400 lanzadores de misiles antiaéreos portátiles. La operación, valorada en hasta $70 millones, busca reforzar las defensas aéreas iraníes contra drones, helicópteros y aeronaves a baja altura. El acuerdo profundiza, por supuesto, los lazos militares entre Teherán y Beijing. Y esto trae algunas consecuencias geopolíticas, porque Irán prevé recibir en cuestión de semanas un primer envío de hasta 400 lanzadores chinos de misiles antiaéreos que se disparan desde el hombro de personas. Dijeron esto a Reuters tres fuentes conocedoras del acuerdo, mientras reconstruye sus defensas en el contexto de la guerra contra Estados Unidos que recrudeció en las últimas horas. La compra, valorada entre 60 y $70 millones, es uno de los mayores esfuerzos conocidos de Teherán para reforzar sus defensas aéreas de corto alcance desde el estallido de la guerra con Estados Unidos e Israel. Esto que ha dejado al descubierto brechas en la capacidad iraní para proteger emplazamientos militares e infraestructura estratégica. El contrato firmado ya cubre la compra de entre 300 y 400 sistemas de defensa aérea portátiles, conocidos como Manpads por sus siglas en inglés, incluidos misiles KW-12 y FN-16 de fabricación china, dijeron las fuentes consultadas por la agencia Reuters. El acuerdo, firmado con Suning Baoshang International Investment, una empresa con sede en Hong Kong que, según estas fuentes, actuaba como intermediaria entre la parte iraní y el proveedor chino. Irán necesita rearmarse tras varios meses de guerra. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, por supuesto, debido a la sensibilidad del asunto. Pero el Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios por parte de la agencia Reuters. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China, en cambio, dijo: los informes pertinentes carecen completamente de fundamento, desmintiendo esta información. China ha desempeñado de forma constante un papel en la promoción de la paz y el fin del conflicto. Nacionales. Bueno, en el ámbito nacional, el gobierno argentino ratificó sus diferencias ideológicas con Lula una vez más, pero negó que la tensión escale al plano diplomático. No hay posibilidad alguna de que nuestro lado de la relación se rompa, esto lo afirmó el canciller Pablo Quirno. Además, negó una crisis con el Reino Unido por la bandera de Islas Malvinas en el Mundial y anticipó que negocia una visita oficial a China para negociar nuevamente el acuerdo de monedas, el swap, para no desestabilizar la capacidad monetaria del Banco Central. Pablo Quirno, canciller argentino, ratificó hoy las diferencias políticas que existen con el gobierno de Lula da Silva y también ideológicas. Esto tiene que ver fundamentalmente por los dichos del presidente argentino en tierra brasileña, más precisamente Sao Paulo, la ciudad más populosa de Latinoamérica, en contra del presidente brasileño Lula da Silva. En una extensa entrevista radial, también negó que exista una crisis con el Reino Unido por la bandera Islas Malvinas Argentinas, en realidad la sábana, exhibida por los jugadores en la semifinal con Inglaterra. Esto va de la mano con lo que dijo Quirno de que están terminando de armar la agenda para una visita oficial del presidente Milei, la secretaria de la presidencia Karina Milei y el ministro de Economía Luis Caputo a China. Sobre el vínculo con Brasil, principalmente, Quirno trazó una distinción entre el plano político y el plano institucional. Y dijo lo siguiente: no hay posibilidad alguna de que de nuestro lado se rompa esta relación. Reconoció que el embajador brasileño fue llamado a consultas en Brasilia, pero subrayó que Argentina no replicó esa medida. Dijo lo siguiente, y cito: dejamos la disputa electoral y la diferencia ideológica en ese marco, no la trasladamos al plano institucional. En ese sentido, recordó que las diferencias entre ambos gobiernos no impidieron que entrara en vigor el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur el pasado 1 de mayo, después de 25 años de negociaciones.
Sobre el comercio bilateral, Kirchner rechazó que las fricciones políticas vayan a afectar un intercambio entre los dos países, Brasil y Argentina, Argentina y Brasil. Atribuyó estas advertencias a la politización interna de una diferencia ideológica por parte de la oposición kirchnerista y señaló que Brasil sigue siendo el principal socio comercial de Argentina, a lo que los periodistas le recordaron que quien habló de Cuca y de Lula fue el presidente Milei. En cuanto a la bandera con la leyenda sobre las Islas Malvinas desplegada por los jugadores de la selección argentina durante el partido contra Inglaterra en el Mundial, el canciller fue categórico y dijo: no hay crisis diplomática con el Reino Unido. La bandera dice una verdad, no tenemos nada de qué pedir disculpas. Desmintió además que un subsecretario de la Cancillería se haya reunido con el embajador británico para presentar excusas por el episodio. Absolutamente completa y 1000% falso, respondió hasta esta versión que le dijeron los periodistas. Kirchner aprovechó para revelar que en la semana previa al partido, Argentina convocó al embajador al Reino Unido a la Cancillería para entregarle una nota de protesta por el paso de un buque británico por el estrecho de Magallanes, sin cumplir con los procedimientos establecidos en el Acuerdo de Madrid. El barco transitó entre el 4 y el 8 de julio ida y vuelta, sin notificar ninguna de las dos oportunidades al gobierno argentino. Según ellos, dijo Kirchner, llevaban pertrechos a la Antártida en julio. Esto ironizó el canciller casi como un chascarrillo, quien aclaró que la campaña antártica argentina se inicia a fines de octubre. La nota de protesta fue entregada el lunes 13, primer día hábil posterior al incidente, y el comunicado oficial se difundió una vez concluido el partido de Argentina versus Inglaterra. Sobre el proyecto de explotación petrolera de Sea Lion, que hemos hablado aquí, Kirchner reafirmó que el gobierno argentino no reconoce las licencias otorgadas por las autoridades de las islas y que ya sancionó a las empresas involucradas, entre ellas una empresa israelí y una empresa británica. Dijo lo siguiente, y cito: vamos a defender los derechos de Argentina, no solo en los tribunales argentinos, sino en los tribunales internacionales. Respecto a la campaña anti-Argentina que circuló en redes sociales durante el Mundial, el canciller reconoció su existencia y señaló que los posteos provenían mayoritariamente de cuentas brasileñas y mexicanas, aunque aclaró que no tiene pruebas de un financiamiento externo, contradiciendo de esta manera al presidente Javier Milei. Hay mucha plata corriendo en redes, dijo, y cito: está claro que hay gente que gana mucho con el algoritmo y se sube a los temas. Sobre la visita de Cristalina Georgieva en el cierre, Kirchner rechazó la caracterización de que la directora gerente del FMI diseña o administra el programa económico argentino. Recordó que el gobierno llegó al poder con un plan propio más ambicioso que cualquier exigencia del organismo y que los resultados obtenidos, entre ellos la eliminación del déficit fiscal en un mes y del déficit cuasi fiscal en 6 meses, validaron esa apuesta. Dijo lo siguiente, y cierro: en noviembre del 23 el escepticismo era mucho mayor. Hicimos cosas que nunca se hicieron en el mundo, sostuvo el canciller. Deportes. Mala pelota. Neymar colgó la camiseta verde-amarela. Se retiró de la selección de Brasil. Di mi sangre, di mi vida, pero ya no lo quiero más, dijo Neymar Jr. El delantero del Santos, que ya ha cumplido 34 años y es el máximo goleador histórico de Brasil, cerró la puerta al Mundial 2030 y a cualquier otra participación de la selección brasileña. Neymar así le dijo adiós a la selección de Brasil y esta vez es definitivo, dijo. El delantero de 34 años, que se convirtió en el máximo goleador histórico de la Canariña, confirmó su retiro internacional semanas después de la eliminación de Brasil ante Noruega en los octavos de final del Mundial 2026. No habrá Copa América 2028 ni Mundial 2030. Dijo lo siguiente, y cito: mi etapa con la selección ha terminado, hice historia, fui muy feliz, di mi sangre, mi vida, siempre luché por la camiseta amarilla, pero ahora ya no quiero hacerlo, dijo el atacante de Santos con lágrimas en los ojos. La decisión no llegó en caliente. Ney ya había dado señales claras después del partido ante Noruega en el MetLife Stadium de New Jersey, donde fue visto desconsolado sobre el césped tras la eliminación. Marcó de penal el último gol de su carrera internacional, pero no alcanzó para evitar la derrota 2-1. Ahora, con más tiempo para reflexionar, ratificó lo que muchos ya intuían: su ciclo con Brasil ha terminado. Internacionales. Bueno, continúa el conflicto en Oriente Medio. Y es un conflicto que parece no tener fin porque empiezan a jugar diversos actores. Mencionábamos que China abastecería, porque lo ha desmentido, con equipamiento a Irán.
y Estados Unidos vuelve a la carga. Trump advirtió que Estados Unidos golpeará a Irán con dureza tras el ataque a bases en Jordania. Van a recibir una paliza, dijo muy diplomáticamente el presidente norteamericano. Así, el mandatario estadounidense también confirmó los ataques con Arabia Saudita contra milicias proiraníes en Irak, a las que calificó de un cáncer para el mundo. Donald J. Trump, presidente republicano estadounidense, prometió responder con dureza a Irán después de que el país atacara bases de Estados Unidos en Jordania este miércoles, en momentos en que la guerra en Medio Oriente se reavivó otra vez y volvió a involucrar a los grupos aliados de la República Islámica en la región. La advertencia llega después de una breve pausa en los combates que había generado algunas esperanzas de un regreso a las negociaciones y parecía haber llegado a su fin, pero lo que llegó a su fin fue la pausa, no la guerra, lo que disparó los precios del petróleo nuevamente un 5% para ganancia de los vivos de siempre que juegan a la timba en el trading. Esto ante los temores de una nueva interrupción en el suministro global de petróleo que ya está siendo efectivo. Este miércoles, Arabia Saudita y Estados Unidos anunciaron ataques contra bases de milicianos en Irak, por supuesto, mientras que Israel, aliado de Washington, acusó al grupo libanés Hezbollah, respaldado por Irán, de violar la tregua vigente entre ambos. Durante 2 días, solo 2 días, Arabia Saudita, el mayor exportador de petróleo del mundo, había reportado ataques con drones contra sus instalaciones petroleras, que atribuyó a grupos armados iraquíes aliados de Teherán. De Irán. Irán, por su parte, lanzó misiles contra Jordania, así se dice, aliado de Estados Unidos, mientras que los medios estatales iraníes informaron más tarde sobre un ataque estadounidense cerca de la frontera con Irak. Los vamos a golpear con dureza, van a recibir una paliza, dijo Trump al corresponsal de Fox News, quien agregó que el presidente estadounidense utilizó malas palabras para enfatizar su punto. Les vamos a sacar la mierda a golpes, habría dicho el presidente estadounidense. Nacionales. Bueno, uno más, Iván. Desplazaron a Darío Genua, así se dice, de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Uno más que se va del gobierno de Javier Milei. La salida se confirmó anoche mientras la Casa Rosada busca un sucesor y avanza con el reordenamiento del área dentro de la jefatura de gabinete. Área que por supuesto pertenecía al ámbito de Manuel Adorni. Hoy, el jefe de gabinete, Diego Santilli, trata de negociar con Santiago Caputo y Karina Milei el sucesor de Darío Genua dentro de la infraestructura de ciencia y tecnología. Diego Santilli no le pidió la renuncia, lo desplazó este martes de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Y algunos se preguntan qué hay detrás de esto. Bueno, la salida dejó vacante un cargo con mucha influencia sobre organismos científicos, tecnológicos y por supuesto también de telecomunicaciones, mientras la Casa Rosada está definiendo en su conjunto al reemplazante. La salida fue una decisión directa de Santilli. Atribuyeron varias fuentes que hemos tratado de consultar en detalle y aún no podemos terminar de determinar. Valga el juego de palabras. Después de ser notificado, Genua presentó su renuncia. Después, en la estructura actual, el jefe de gabinete ya tiene una terminal propia dentro de esa dependencia. El subsecretario de Ciencia y Tecnología, José Luis Acevedo, alguien que no es del todo tan conocido, pero es de extrema confianza del jefe de gabinete. De esta forma, la Secretaría conserva bajo su órbita al CONICET, ni más ni menos, el organismo con mayor dotación de toda la Administración Pública Nacional, con 25.805 personas. Esto según el último recuento del INDEC, por supuesto. También siguen en esa estructura la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Agencia Nacional de Promoción de la Investigación, el Centro Nacional de Ciberseguridad y la empresa Veng. Bueno, van a ver cambios en el control de estos organismos, sin lugar a dudas. El movimiento se produjo después de una serie de cambios que ya habían reducido el peso político de esta secretaría. Por decreto, el Ente Nacional de Comunicaciones, ENACOM, pasó a depender de forma directa de la jefatura de gabinete, mientras que ARSAT y el Correo Oficial quedaron bajo la órbita del vicejefe del Interior, Gustavo Coria, hombre de extrema confianza de Diego Santilli. Deportes. Nos vamos al container, nos vamos a los marginados de River Plate, que no encuentran salida y que tienen muy pocas ofertas y que de hecho 2 de ellos, Bustos y Petzela, recibieron el visto malo.
por parte de la dirigencia y no volverán a concentrar con el plantel. Hasta el momento el Millonario solo acordó las rescisiones de Maxi Meza y de Paulo Díaz, que se fueron con el pase en su poder. Ahora, ¿qué pasa con el resto de los jugadores que se entrenan separados en el predio de Cantilo y descansan y se bañan y se cuidan en un container? Bueno, las 2 duras derrotas consecutivas de River incrementaron esta desazón. En el inicio, por supuesto, de este semestre, una por Copa Argentina, otra por el campeonato, y hicieron que los jugadores marginados volvieran a ser un tema de discusión. ¿Realmente están bien marginados? ¿Realmente están tan mal en comparación con el plantel titular? Bueno, si a esto se le suma que en los últimos días algunos referentes pidieron que se reviera la situación de varios de ellos, sobre todo la de Germán Petzela, campeón del mundo en Qatar 2022, el clima en Núñez está enrarecido. Sin embargo, el club apenas logró acordar la salida de 2 de los 13 separados, Paulo Díaz y Maximiliano Meza. Cabe recordar que el próximo 16 de junio pasado, en la víspera del inicio de la pretemporada y a horas del debut de Argentina en el Mundial, el club emitió un comunicado en el que informaba que 11 futbolistas no iban a seguir siendo parte del plantel de Primera División para este segundo semestre. Ahora el número se estiró a 13 con las inclusiones Matías Viña y Kendry Páez, que no estaban incluidos en esta lista porque están a préstamo. Sus pases pertenecen a Flamengo y Chelsea respectivamente y quedaron fuera de la situación. Germán Petzela, por ahora no hay nada concreto, sus compañeros pidieron que sea reintegrado, pero no pasó. Fabricio Bustos, otro jugador al que los compañeros quisieron salvar, pero tampoco pudieron. Independiente había hecho averiguaciones por su situación, pero sigue sin oferta. Matías Viña, el préstamo negociado con Flamengo, tiene vigencia hasta diciembre e interrumpirlo supondría para River un gasto mayor. Kendry Páez, el préstamo negociado con Chelsea, no podría ser rescindido aún, se quedaría al menos hasta diciembre. Santiago Lencina, a pesar de varios clubes que sonaron como posibilidad, hoy lo más probable es que pase a préstamo al Burgos, de la segunda división de España. Y Ansu Viabre, esto es lo más extraño, DC United de la Major League Soccer de Estados Unidos lo quiere y River le pidió $8 millones. Maximiliano Salas, desde su entorno aseguraron que había negociaciones avanzadas con Independiente Rivadavia, pero desde las entrañas del club dijeron que no hay nada concreto. Alexander Wojski, quizás la incorporación más sorpresiva de todas, apenas sumó algunos minutos en reserva y nunca se entrenó con la primera. Juliano Galopo, uno de los jugadores al que más sondeo hubo, algunos clubes argentinos hicieron averiguaciones, pero su intención es irse a Europa. Galarza Fonda, si bien nada hacía presumir que iba a tener un mundial tan bueno Paraguay, en River anunciaron que quedaba colgado antes de siquiera empezar el mundial. Kevin Castaño pagó alrededor River $15 millones por su pase y hoy el jugador ni siquiera volvió a Buenos Aires tras ser parte del plantel mundialista de Colombia. Maxi Meza rescindió contrato y se fue a Independiente y Paulo Díaz rescindió contrato y se fue a Atlanta United en la Major League Soccer.